Radio Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Tenemos que volvernos más personales y dejar de ser impersonales. Por eso decía Chaulo, los gentiles no saben a quién adoran. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Yeshua. ¿Por qué? Porque Él vino a dar y a enseñar el verdadero nombre. Y dice la palabra, y hay un pueblo que conoce el nombre. La salvación viene de los Yaudín, de los judíos. O sea que si queremos conocer la verdadera adoración, no, tenemos que ir a la lengua Kadosh. Tenemos que ir a la cultura del Mesías y no a la cultura griega, porque está plagada de demonios. ¿Está claro? Entonces miremos los nombres de blasfemia. Los primeros padres de la nueva iglesia del siglo III, ya vamos a finalizar, que no eran judíos ni eran apóstoles, metieron el griego, el latín y nos bajaron del Olimpo y de la mitología todos los dioses paganos. ¿Ustedes saben qué es el monte del Olimpo? Queda en Tesalia. Y según Homero, ahí era donde vivían todos los dioses. Ahí era donde vivía Zeus y 12 dioses importantes. Y después venía 12 deidades importantes y después venían los semidioses, que eran de inferior rango, y también habían deidades masculinas y femeninas, que en la cultura romana tenían un nombre, en la cultura griega recibían otro, pero se referían a lo mismo. Y nos los metieron en la Biblia, por eso la Biblia Reina Valera es una Biblia demoníaca, es una Biblia sucia. Entonces, y nos alejaron de nuestras raíces hebreas y del verdadero culto judío, y nos metieron los nombres blasfemos. Cuando Ptolomeo, rey de Grecia, oiga bien, era un rey griego de la dinastía de los Ptolomeos, que vivía en Egipto, de la dinastía que le quedó de Alejandro Magno, quiso tener la Torá en la enciclopedia de Alejandría. Eso fue en el siglo III, antes que viniera el Mesías. Entonces mandó a traer 70 rabinos de Jerusalén, so pena de muerte, para que le tradujeran la escritura santa al griego bajo amenaza de muerte. Y esto permitió que el espíritu griego dominara la lengua y la traducción de las escrituras. Y ahí viene lo que se llama la Septuaginta. Entonces ya cuando los rabinos se enfrentaron a tener que traducir el nombre de Yahweh y pasarlo al griego, entonces colocaron Deus. Fue reemplazado, a propósito fue reemplazado, y también a los rabinos les interesaba, porque los rabinos no querían que el nombre sagrado fuera pronunciado por los impíos. Entonces, hay varias cosas que hay que estudiar a profundidad. Entonces, así fue cuando empezó a llegar el vino fermentado a las escrituras. ¿Ustedes saben qué es el vino fermentado? La cultura de Yaván, la cultura griega. Los griegos creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo en una región de Grecia llamada Tesalia. En el Olimpo los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes. Se movían con toda libertad y formaban 3 grupos que controlaban sendos poderes: el cielo, firmamento, el mar y la tierra. Los 12 dioses principales, habitualmente llamados Olimpos, eran del olímpicos, eran Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Deméter y Poseidón. ¿A ustedes no les suena la palabra olímpico? Olímpicos, ¿por qué? De ahí vienen las olimpiadas.
Para comenzar, tenemos nada menos que el Dios más grande de la mitología llamado Deus Dai, Zeus, Teus, Dios. Cada vez que pronunciamos la palabra Dios, estamos en una forma indirecta dándole culto al demonio más grande y universal de la mitología, Zeus. Acuérdense, mitología quiere decir mito, tratado, logia, mentiras. Un tratado de mentiras. Entonces, la Reina Valera es mitológica. O sea que es mentirosa. ¿Me está comprendiendo? Bueno, la profesora Rita se queda estupefacta porque ella... ¿Usted no tiene la católica? Ok, la Jerusalén. Bueno, un aplauso para Rita porque tiene la Jerusalén. Ese aplauso era para que no se durmiera. Sigamos adelante. Zeus es en la mitología griega dios del cielo y soberano de los dioses olímpicos. Zeus corresponde al dios romano Júpiter. Entonces cuando estamos diciendo gloria a Dios, ¿qué estamos diciendo? Gloria a Júpiter y gloria a quien, a Zeus. Según Homero, se consideraba a Zeus padre de los dioses y de los mortales. No fue el creador de los dioses y de los hombres, era su padre, en el sentido de protector y soberano tanto de la familia olímpica como de la raza humana. Por eso es, olímpico quiere decir universal, por eso es que bajo este concepto la Iglesia Universal metió a Zeus, al que nosotros conocíamos como Dios. Señor del cielo, Dios de la lluvia y acumulador de nubes, blandía el terrible rayo, su arma principal era la ejida, su ave el águila, su árbol el roble. De ahí viene la costumbre del arbolito. Cuando él nace, ¿en qué? El 25 de diciembre en la Navidad. ¿Está escuchando, Rita? El palito, el roble. Zeus presidía a los dioses en el monte Olimpo, en Tesalia. Por eso era que los hermanos de Tesalónica eran bien bruticos, porque habían principados ahí. ¿Usted no sabe que eso culturalmente afecta? Hay culturas que son más despiertas que otras por lo que hay en los aires. Sus principales templos estaban en Dodona, en el Épiro, la tierra de los robles y del templo más antiguo, famoso por su oráculo, y en Olimpia, donde celebraban los Juegos Olímpicos en su honor cada 4 años. Escúcheme bien, yo tengo que ir a Grecia. ¿Sabían ustedes eso? Yo tengo que formar un equipo de guerra espiritual e ir a Asia, a ir a estos lugares. Amén. Entonces los juegos de Nemea, al noroeste de Argos, también estaban dedicados a Zeus. Zeus era el hijo menor del titán Cronos. ¿Quién es Cronos? El tiempo, ese enemigo, el enemigo grande ese de nosotros, el tiempo, Cronos. De ahí viene la palabra cronógrafo, cronómetro. Todo está dominado por la cultura ¿qué? Griega, hasta el tiempo. Y de la titanida Rea. ¿Rea quién es? Y hermano de las divinidades Poseidón, Hades. ¿Quién es Hades? El infierno. Por eso es que la Biblia, Reina Valera, es mitológica y es mentirosa, y se lo digo en la cara a todos los pastores. Cuando dice Yahshua, cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán, ahí es una mentira, no es Hades, es Seol. ¿Me está comprendiendo? Pero el espíritu griego está ahí metido. Hestia, Demeter y Hera, de acuerdo con uno de los mitos antiguos sobre el nacimiento de Zeus, Cronos, temiendo ser destronado por uno de sus hijos, los devoraba cuando nacían, al nacer. Al nacer Zeus, Rea envolvió una piedra con pañales para engañar a Cronos y ocultó al dios niño en Creta.
donde se alimentó con la leche de la cabra Amaltea, y lo criaron unas ninfas. Cuando Zeus llegó a la madurez, obligó a Cronos a vomitar a los otros hijos, que estaban deseosos de vengarse de su padre. Durante la guerra que sobrevino, los titanes lucharon del lado de Cronos, pero Zeus y los demás dioses lograron la victoria y los titanes fueron enviados a los abismos del Tártaro. Otra palabra que también fue metida en las escrituras. O sea, ¿cuál es la burla del diablo? Hacer que la escritura sea, ¿qué? Mitológica. Por eso es que muchos filósofos ven la Biblia como algo mitológico. ¿Me hago entender? A partir de ese momento, Zeus gobernó el cielo y sus hermanos Poseidón y Hades recibieron el poder sobre el mar, el submundo, respectivamente. Los tres gobernaron en común la tierra. ¿Está claro entonces? Entonces vamos adelante. En la obra del poeta griego Homero, Zeus aparece representado de dos maneras muy diferentes, como Dios de la justicia y de la clemencia y como responsable del castigo y la maldad. Casado con su hermana Hera, es padre de Ares, dios de la guerra, de Hebe, diosa de la juventud, de Hefesto, dios del fuego, y de Lidia, y de Gitia, diosa del parto. Al mismo tiempo se describen las aventuras amorosas de Zeus, escúcheme bien, sin distinción de sexo, Ganímedes, y los recursos de que se sirve para ocultarlas a su esposa Hera. Bueno, en la mitología antigua son numerosas sus relaciones con diosas y mujeres mortales de quienes ha obtenido descendencia. Por eso es que los judíos, cuando escucharon que Elohim se había hecho hombre, ese cuento no se lo creyeron. Y hasta el día de hoy los judíos no creen ese cuento porque dicen que eso es un cuento mitológico de tantos que esa cultura sucia ha traído. Entonces, ¿quién fue también el pagano? Yahshua fue el pagano, porque por causa de toda esta suciedad, los judíos, sus hermanos, no creen que Yahweh haya tenido un hijo con una mujer, porque les pareció algo mitológico. Entonces, ¿por qué Satanás quiere meter toda esta fantasía? Para desvirtuar lo verdadero y lo genuino. Amén. Y hasta el día de hoy a un judío le cuesta trabajo creer que un Elohim, que Hashem, se haga hombre preñando una mujer. Eso no te lo va a creer un judío por nada. ¿Me estás entendiendo? Pero nosotros tenemos 70 evidencias bíblicas por la Torá de que Hashem iba a tener un hijo. Pero la mitología, con todo este montón de mentiras, paralelamente lo que hace es desvirtuar la verdad.